Dentro de esta misma intervención de Eva Montero, hay una pregunta para el doctor Monroy. ¿Cree que la política pública del gobierno mexicano dirigida a contener el choque de la pandemia en la distribución del ingreso está conteniendo su magnitud o por el contrario acentúa las condiciones de desigualdad? Em, bueno, creo que para evaluar o sea, creo que un factor que nos permitiría evaluar correctamente el efecto de la política pública sobre la distribución del ingreso en este escenario es identificar claramente en dónde está incidiendo o en dónde incidían los nuevos programas de política social antes de la crisis, en términos de la posición de la distribución del ingreso. Es decir, discursivamente se insiste en que se trata de programas que van dirigidos hacia la población con mayor precariedad y en una situación de pobreza más grave. Sin embargo, como tal, no tenemos evidencia en los datos de que esto sea cierto. Entonces, un primer paso sería identificar si esto en efecto está ocurriendo. Hay algunos programas que permiten suponer que sí, que en efecto son programas que están siendo dirigidos hacia comunidades en donde la concentración de la pobreza es mayor que en otras zonas del país. Y en ese sentido, esos programas sí tendrían un efecto de reducción de pobreza, pero también hay otros que no necesariamente traen consigo un efecto aminorador de la desigualdad y que no necesariamente tendrían por qué hacerlo, ¿no? En particular, los créditos que se están proponiendo como respuesta primordial a la pandemia no tendrían como tal un efecto de reducción de la desigualdad. En cambio, creo que le estarían eh, amplificando, dado que, como mencionábamos, se trata de créditos no solo a los pequeños empresarios, o que usa la palabra, sino también créditos, por ejemplo, a la vivienda otorgados vía el Infonavit. Esto de suyo supone que se están otorgando solo a los trabajadores formales que tienen acceso a este mecanismo. Y por lo tanto son, como sabemos, en comparación con el resto de los trabajadores informales, tienen mejores condiciones no solo contractuales, sino, como mostraba una de las gráficas de Eduardo, en términos de ingresos, ¿no? Entonces se tratan de apoyos que van dirigidos al sector intermedio, que como tal, si bien son apoyos que son necesarios, la magnitud, el que desproporcionadamente se estén otorgando esos apoyos, puede ocasionar que los sectores más bajos de la distribución colapsen aún más, ¿no? Y además, en la magnitud esperada, los apoyos que se están dando a los sectores intermedios tampoco van a evitar el colapso de este sector, ¿no? Es decir, se trata de una respuesta de política, en mi percepción, que carece de el calibre necesario como para mermar los efectos negativos que tendrá esta pandemia en términos de distribución del ingreso y en términos de incidencia de la pobreza. Más allá de esta variación que puede observarse o que podría ocurrir debido al diseño de los programas, el hecho de que la magnitud de los apoyos sea tan pequeña hace que el efecto de esta variación sea mínimo. Muchísimas gracias, maestro Luis. Compañeras, compañeros, estamos en tiempo respecto de lo programado. El maestro Eduardo Ortiz, quien por cierto nos acompaña desde Inglaterra, tiene otra actividad también académica. Entonces, le agradezco de manera muy amplia su participación, el esfuerzo, la dedicación que ha puesto para este foro. Muchas gracias, maestro Eduardo. La verdad es que fue una intervención muy interesante. Creo que todos aprendimos mucho y gracias, gracias por estar con No, nosotros. al contrario, Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Luis, Paloma, un gusto. La verdad es que me da muchísima pena. Había programado otra llamada en 13 minutos, entonces me tengo que retirar, pero lo lamento muchísimo, pero muchas gracias por la invitación y a la orden. Un gusto. Muchas gracias, muchas Que esté gracias. muy bien. Chao. Compañeras, compañeros, estamos prácticamente sobre el tiempo. Solamente preguntarle al maestro Luis, a la doctora Paloma, si aceptan una pregunta más. Hay varias, solamente si aceptan una pregunta más y cerramos con una pregunta más, o bien cerramos, no hay ningún problema.
Ustedes díganme si tienen unos 5 o 10 minutos más. Pero Paloma, no se escucha el... Que yo con mucho gusto podría, digo, si puedo responder, con mucho gusto lo haría. Ok, Yo Luis, igual. ¿está bien? Sí. Ok, bueno, tenemos una pregunta de Brenda López. Brenda, ¿gustas hacer tu pregunta? ¿A quién va dirigida y la pregunta? Sigue con nosotros, Brenda. Bueno, perdón, está escrita en el chat. Es para Paloma y para Luis. ¿Creen que el gobierno actual ha actuado bien desde que se dio inicio a la cuarentena? Es decir, desde que comenzaron a notarse casos positivos de COVID-19. Me refiero a que quiero que me corrijan o me digan si estoy más o menos bien. Desde el inicio hubiera optado por dar prioridad a la población más vulnerable para evitar que saliera a buscar comida o trabajo y con ello contagiarse de este virus. Pudiera haber sido más rápido el regreso a actividades económicas normales. Con todo esto digo que el recurso podía haberse tomado de proyectos que pudieron parar en su momento y con ello apoyar económicamente a estas poblaciones más pobres. Doctora Paloma, ¿quieres dar una respuesta? Yo entiendo el dilema que supone tener que decidir entre lo económico y la salud, ¿no? Que es el dilema que impuso la pandemia, sobre todo en un país tan desigual, con la magnitud de trabajo informal que hay aquí y con el nivel de pobreza que tenemos, ¿no? A mí, si acaso, la contrariedad que me provoca es el descuido, y esto no es solo el caso mexicano, es un fenómeno mundial, de los sectores que fueron considerados como esenciales, en los que se concentra una muy buena parte de la población de menores recursos, ¿no? Y pienso en el caso particular de la alimentación. No crean que soy monotemática, pero es el que mejor conozco. Y bueno, ahí sí lo que vimos fue una apuesta por la continuidad de la actividad económica y un retraso en la organización de la aplicación de medidas sanitarias que controlaran el contagio en esos sectores. Por lo tanto, estuvieron sobreexpuestos al riesgo. Y después una serie de consecuencias que ya tienen que ver con fenómenos de clara injusticia social, como la desprotección por parte de los empleadores, desprotección económica, quiero decir, encima de la sanitaria, en los que no solo los explotaban, digo, para mí esa es la única palabra que lo describe, los descuidaban, los explotaban y cuando el momento se volvió insostenible, pues los desechaban, ¿no? Entonces creo que si bien fue, en mi opinión, un acierto no imponer medidas coercitivas de confinamiento, porque en este país, con las características que describí hace un momento, no habría sido viable para la población de menores recursos. Me parece que le apostaron a una continuidad a la que llegaron mucho más tarde a tratar de proteger, ¿no? Y eso a mí me hace mucho ruido, dado que se anunció que se venía planeando la respuesta a la pandemia desde el 3 de enero, ¿no? Una fecha así, en la que ya se veía cómo estaba el comportamiento en China en particular y en los otros países que iban detectando contagios. Entonces es un poco preocupante que a finales de abril, principios de mayo, se estén aún diseñando mecanismos de apoyo a ciertas poblaciones y otras sigan francamente desprotegidas, ¿no? Independientemente de dónde salieran los recursos para apoyar a esta población, sí veo un desfase
y un desfase que va a tener consecuencias graves. Muchas gracias, doctora Paloma. Maestro Luis Monroy, una respuesta. Sí, como bien menciona Paloma, creo que la respuesta del gobierno mexicano fue, en lugar de ser una respuesta que ampliara la capacidad de libertad efectiva de las personas en términos de, en efecto, poder decidir si quedarse en casa o no, fue uno que dejó que las restricciones estructurales operaran por completo sobre el margen de acción de las personas, ¿no? Quien pudo quedarse en casa lo hizo, y quien por el tema de ingresos no lo pudo hacer, siguió trabajando, ¿no? En ese sentido, creo que el papel de la política económica en este caso queda subsumido a hacer sostenibles las medidas sanitarias. Es decir, esta idea de es que si se hubieran implementado medidas más estrictas de contención social o de confinamiento social, y eso hubiera permitido contener más rápido la pandemia y por tanto reactivar más rápido la economía, me parece que parte de una disyuntiva equivocada que es el hecho de que o es economía o es la protección frente a la pandemia, ¿no? Creo que más bien la protección frente a la pandemia es lo que nos va a permitir cuidar la economía en el largo plazo. Y en ese sentido, la política económica tiene que estar pensada para hacer sostenible las intervenciones sanitarias que se realizan, ¿no? En particular en aquellas relacionadas al sostenimiento del distanciamiento social. Y creo que ahí sí hubo una falla por parte del gobierno del país en no calibrar su respuesta en ese sentido, ¿no? Creo que, y en general es un problema que se ha visto en casi todo el mundo, que los gobiernos, en lugar de tratar de ampliar el espacio de acción en donde en efecto se pudiera decidir quedarse en casa, lo que ocurrió fue que al momento de implementarse las medidas sanitarias, la política económica no estaba en condiciones de ampliar el espacio de libertad de decisión de las personas para decir, ok, dado que yo no tengo que, para aquellos que por su nivel de ingresos se ven obligados a seguir trabajando, no se les dio la alternativa de recibir otra fuente de ingresos sin exponer su seguridad. Y por eso creo que, o sea, yo en esos términos considero una falla de la respuesta de política pública. En términos sanitarios, la verdad es que como economista no me gustaría decir algo, porque seguramente voy a decir incorrectamente. Pero creo que es una falsa idea creer que esto hubiera pasado más rápido de lo que está pasando debido a la dinámica que hemos visto en todo el mundo, ¿no? Incluso en China, que fue la que impuso medidas de confinamiento más severos, la pandemia no se resolvió en menos de un trimestre, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más que una variación en la longitud en que el confinamiento tuvo que haberse dado, es en las condiciones de libertad que las personas pudieron haber afrontado dicho confinamiento. Muchas gracias, maestro Luis. Compañeros, bueno, estamos sobre el tiempo. Hay varias preguntas que, bueno, se nos quedan en el tintero, pero seguramente estas pláticas que nos han dado los tres expositores han sido muy elocuentes y nos ayudarán a tener una perspectiva de aquellas preguntas que se quedan sin responder. Agradezco a todos su participación en estos foros virtuales. En especial, hoy día agradezco a la doctora Paloma Villagómez por estar con nosotros, por el esfuerzo, la dedicación. Fue muy instructiva su participación. Muchas gracias, doctora Paloma. Gracias a ustedes, me la pasé muy bien. Gracias por las preguntas y por la invitación. Gracias también al maestro Luis Monroy Gómez. De verdad que también muy elocuente, muy instructiva su participación. Maestro Luis Monroy, un gusto que hayas estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y por la presencia durante todo el seminario. Muchísimas gracias a todos. Pues cuídense, traten de mantenerse con ánimo elevado. Esta situación es la manera también en la cual podemos tratar de afrontar estas crisis. Entonces, pues estamos en contacto. El próximo miércoles continuamos con los foros y vamos ahora a tener un foro acerca de política económica. Entonces, pues están cordialmente invitados
Y los videos los voy a subir, se los voy a mandar por correo electrónico a todos los que se inscribieron. También están siendo subidos al canal de YouTube para los que quieran recuperarlos. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Gracias, doctora Paloma. Gracias, maestro Luis. Gracias, hasta luego. Gracias. Que estén bien todos. Gracias.